Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos una vez a mi espacio, a Política Mundial, donde hablamos de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Probablemente el título que he escogido para este podcast puede resultar un tanto controversial y sujeto a la interpretación individual. Yo siempre he dicho, y es algo que al menos sostengo y también tengo comprobado, que para entender el rol de las relaciones internacionales y también de la política internacional, el conocimiento de la historia es algo fundamental en el entendimiento de la naturaleza y la relación entre los diferentes actores. Actualmente, y con todos los acontecimientos de índole bélica, social y económica que estamos presenciando, probablemente la humanidad esté obsesionada con los acontecimientos del día a día. Pero muchos de los lectores u oyentes de esta emisión tienen una corta visión del panorama general de la política internacional actual. A pesar de que vivimos bombardeados de mucha información, hay poco interés por concretar y entender lo que realmente está sucediendo ante nuestros ojos. Las pequeñas notas periodísticas que vemos solo cuentan un suceso como algo aislado, como una guerra que sucede en otra parte del mundo donde un país invade al otro, pero que a grandes rasgos no explican a gran detalle la razón de los enfrentamientos, los conflictos y también de las inminentes guerras. Lo que nos permite entender todo esto, cómo se maneja el mundo, cómo la política internacional abarca los temas de prácticamente todo el globo, es con la historia. Con ella podemos entender muchos acontecimientos por medio de estudiar situaciones similares en el tiempo, y esto nos ayuda a establecer pautas, patrones, tendencias que han sido comunes con el paso de los siglos. Digamos que nos permite mirar hacia atrás y contemplar las causas profundas que originaron una guerra, una problemática social o incluso un problema económico. Es investigar lo que pasó y es tratar de orientar sobre lo que se puede esperar al futuro. No por nada los grandes estrategas e intelectuales en geopolítica son unos grandes sabedores de los sucesos históricos. Y como decía una lectura de hace un tiempo, no saber lo que ha sucedido antes de nuestro nacimiento es como seguir siendo niños. Y en este aspecto, la historia pues no es una ciencia experimental, tampoco lo viene siendo tan práctica como lo puede ser la química o las matemáticas, donde después de algunos ensayos, experimentos, fórmulas, llegamos más o menos a los mismos resultados. En este caso, y como he explicado en otras emisiones, el marco de acción es el tiempo y el espacio, y el objeto de estudio es el ser humano, mismo que es cambiante con el pasar del tiempo, que a veces acierta en sus decisiones y que a veces tiende a equivocarse. Por ende, la historia nos permite configurar el presente a través del análisis de sucesos pasados. Y todo esto que hemos mencionado es lo que hace a la historia controvertida y también sensible a la manipulación. Todo esto que te estoy comentando lo platico porque en algunos diarios han salido algunas noticias que hacen referencia a que la invasión de Ucrania vendría siendo la epítome de la Tercera Guerra Mundial. Estas últimas palabras son las que dijo el magnate George Soros sobre que la invasión a Ucrania puede ser el comienzo de una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, Soros también habla de que esta invasión vendría siendo también una especie de lucha entre las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. En este caso, pues las sociedades abiertas estarían determinadas por el pensamiento occidental, más tirando hacia la OTAN, y al respecto las sociedades cerradas vendrían a estar conformadas por China y por Rusia. En esta cuestión, los conflictos internacionales, y para entender si realmente estamos en una tercera guerra mundial, hay que estudiar mucho las causas de un conflicto, sobre todo como bien decía yo al inicio, utilizando a la historia como
como guía en esta materia, hay que entender que gran parte de las guerras o todas las guerras en su totalidad tienen un componente económico. Para determinar si estamos en una tercera guerra mundial habría que examinar a detalle a través del paso del tiempo de estos últimos años qué es lo que ha sucedido en el mundo. Ha habido guerras comerciales, el aumento de los gravámenes con respecto al aluminio, el aumento de la piratería, la problemática del dominio de China en los mercados internacionales y como una especie de mano invisible, el problema de los energéticos y demás. Si nosotros hacemos una sumatoria de todos estos detalles, pues podremos ver si realmente lo que dice George Soros es real o es simplemente una fantasía más de un magnate para sembrar quizás la desconfianza o hacer manipulable la opinión pública. Sin embargo, aquí es donde el internacionalista o al que le gusta la política internacional debe de ponerse a estudiar y no solamente repetir lo que dicen los medios de comunicación, porque a veces muchos de las noticias que se ven en los medios que tienen mucha visibilidad, a veces las escribe un becario o a veces las escribe alguien que todavía se encuentra estudiando, no demeritando el estudio, obviamente. Aquí tenemos que ser un poquito críticos, pero yo creo que gran cantidad de las problemáticas que estamos viendo ahorita es una sumatoria de aspectos como los recursos energéticos, la disponibilidad o no de los mismos, en este caso de Europa, la dependencia que tiene con Rusia en cuestiones de energéticos, petróleo y demás. Y también, hay que decirlo, la importancia de algunos otros recursos naturales, pasando por los alimentos y en este caso el consumo del agua, que es algo que puede detonar en un futuro cercano pues alguna problemática de guerra. Y ya sabes, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete y en cuanto pueda estaré subiendo más temáticas relacionadas a las relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Recibe un saludo.